Romanos capítulo 7, y vamos a dar lectura a los versículos 7 al 25. Romanos capítulo 7, comenzando a leer en el versículo 7. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Amén. Antes de entrar en el estudio de esta porción que acabamos de leer, quisiera que consideráramos una ilustración para recordar lo que vimos al principio del capítulo 7 que estuvimos viendo la semana pasada. No es una ilustración original ni algo que yo mismo no haya repetido en alguna ocasión, pero espero que sea útil para entender lo que aquí se nos presenta. Se cuenta la historia de un hombre que era soltero, que vivía por su cuenta y decidió emplear a una asistenta para que cuidase la casa y hiciese los asuntos de la casa. Después de tenerla un tiempo con él, quedó claro, fue evidente que ella no estaba a la altura de lo que este hombre esperaba de ella. Así que decidió hacer una lista detallada de las cosas que quería que ella hiciera. La preparó y la puso en la pared de la cocina. Y comenzaba diciendo, normas de la casa. La primera, las comidas se servirán a las 7:30, a las 13 y a las 20. La segunda, los platos se fregarán inmediatamente después de la comida. La tercera, no se dejarán las bolsas del té en el fregadero. La cuarta, todos los martes se cambiarán las sábanas. Y así sucesivamente.
Cuando la asistenta se levantó a la mañana siguiente y vio las normas clavadas en la pared, se molestó mucho, se resintió por la manera en que el amo de la casa se había expresado, y cuanto más pensaba en aquellas normas, más resentida se sentía. Sin embargo, sabía que había muy poco que pudiera hacer al respecto. Él era el amo de la casa y ella era la asistenta, así que no le quedaba otra que tratar de obedecerla. Así que se propuso intentar cumplir cada una de aquellas normas. Ahora, el hecho de que se propuso cumplirla, se intentó cumplirla, no le quitó la amargura que le producían. Ese sinsabor, esa ira, ese resentimiento, no le desapareció por el hecho de que ella misma se había propuesto cumplirla. Cada vez que las veía, no paraba de pensar, pero ¿quién se cree este hombre que es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Así que, un poco así comienza la relación de estas dos personas. Y para cortar un poco la historia, podemos decir que pasaron las semanas y los meses y aquella asistenta acabó casándose con el señor de la casa. Lamento no daros más detalles, pero esto no es un culebrón. Bueno, ahora las cosas eran completamente diferentes. La ex asistenta estaba absolutamente enamorada del Señor. Así que no había otra cosa en su mente que intentar agradar al hombre al que amaba. Así que intentaba satisfacerlo no solamente en las cosas que sabía que él había dejado por escrito anteriormente, sino en todo lo que ella imaginaba y en todo lo que en sus conversaciones habituales ella se enteraba de que a él le gustaba, pues ella intentaba agradarle. Cualquier capricho, cualquier antojo que él tuviera, por pequeño que fuera, ella trataba de cumplirlo. Por supuesto, él al día siguiente de casarse lo primero que hizo fue quitar la lista de normas de la cocina. Pero sabiendo ella que esas eran las cosas que a él le agradaban, pues ella continuó haciéndola. Pero hubo un cambio. Lo que antes le producía ira y resentimiento, ahora le producía gozo y mucho placer. Preparar las comidas a la hora, fregar, etcétera, todo eso ahora lo hacía de puro placer porque amaba a este hombre. Deseaba hacer aquellas cosas simplemente por la única razón que estaba enamorada de su marido. Ella podía darse cuenta de que había un cambio en su vida. Había habido una experiencia pasada de ella como asistenta y una experiencia distinta de la misma mujer como esposa. Bueno, pues eso es un poco lo que nos viene a decir el apóstol en los primeros versículos de este capítulo 7 de Romanos. Y él en este capítulo presenta la distinción entre ese estado preexistente del cristiano y el estado actual. Cuando el cristiano no lo era, cuando era un simple pecador, veía la ley de Dios y eso le producía ira, enojo y mala gana. Pero ahora, como esposa de Cristo, la iglesia, el cristiano se deleita en hacer la voluntad del Señor. Cuando tú estabas en tu estado inconverso, te resentías y te molestabas por los 10 mandamientos. Pero ahora que has sido convertido por el Señor, ahora tratas de cumplirlos, pero además lo hace con puro placer, con puro deleite. Y esto es así porque ha sucedido algo. Ahora estás unido a aquel que ha dado esas normas, aquel que ha dado esas leyes. Y le sirve no en la manera anterior, que era según la letra, sino en una nueva manera, en el espíritu. Ahora te sale del corazón. Ahora no hace falta que te lo ponga el Señor por escrito. Bueno, pues con este trasfondo en mente,
Esta mañana vamos a ver el pasaje que hemos leído, los versículos 7 en adelante de este capítulo 7 de Romanos. Y vamos a ver tres cosas para aquellos que toman nota. En primer lugar, vamos a elaborar un poco esta vida de la asistenta. En segundo lugar, vamos a hablar de la esposa. En tercer lugar, vamos a hablar brevemente del verdadero cristianismo. Así que empecemos considerando la asistenta. Si tenéis delante de vosotros este pasaje, vemos como en los versículos 7 al 13 se nos detalla un poquito más cómo fue la vivencia de aquella mujer como asistenta, o por empezar a hacer la aplicación, cómo es tu experiencia ante la ley de Dios antes de que fueses convertido. Recordemos que aquella mujer había sido la asistenta tiempo antes de que las normas fueran escritas. Si os fijáis, el otro día di una ilustración y luego en los grupos de cuidado pastoral teníais una idea vaga de que sí, que había una escalera, un castillo, un rey, pero estas ilustraciones son precisas, por así decirlo. Así que tenemos que prestar atención. Recordemos que este hombre había contratado a esta asistenta y después de unos días de darse cuenta de que ella no cumplía los ideales de él, entonces fue cuando le dio las normas. Aquellas normas aparecieron una mañana en la pared, no habían estado desde el principio. Pero tan pronto como aparecieron aquellas normas, ella fue consciente de una cosa, y es que no estaba actuando conforme a lo que se esperaba de ella, no estaba actuando conforme a los estándares de su empleador. Así que ese fue el primer efecto de la norma, es el primer efecto de la ley. Uno se da cuenta de que no está actuando conforme a lo que se espera de él o de ella. Pero vemos cómo la ley, según nos dice aquí el apóstol Pablo, también tiene un segundo efecto. Antes de que apareciese aquella lista, a ella jamás se le había ocurrido dejar las bolsitas de té en el fregadero. Nunca había oído que a alguien se le ocurriera tal cosa. Es más, cuando leyó aquello, pensó, ¿pero a quién se le puede ocurrir eso? Ella estaba segura de que nadie jamás haría una cosa así. Sin embargo, como la ley le producía resentimiento y enfado, cuando el amo de casa no estaba mirando, ¿sabías a dónde iban las bolsitas del té, verdad? Al fregadero. Porque la rabia, la molestia de sentirse frustrada por no cumplir los estándares y por tenerlos ahora escritos en una pared, le generaban esa respuesta desagradable. Ella estaba haciendo ahora algo que anteriormente ni se le había ocurrido hacer jamás, simplemente porque había una norma contra ello. Y ella, de manera natural, se rebelaba contra la norma. Ahora, ¿de quién era la culpa de este acto de rebelión? ¿De la norma? No, de ninguna manera. La culpa era de ella. Sin embargo, era algo que ella nunca habría hecho si no hubiera habido norma. No se le había ocurrido. Así que vemos como las normas tuvieron dos efectos en esta mujer. Primero, le mostraron que estaba por debajo de lo que se esperaba de ella, o sea, que era una fracasada, no lograba llegar al estándar de lo que requería su amo. Pero en segundo lugar, las normas tuvieron el efecto desagradable de despertarla a hacer cosas que ella jamás había pensado hacer anteriormente. Así que ella aprendió con esta norma, o con este conjunto de normas, que era mucho más engañosa, que tenía mucho peor corazón que el que había imaginado previamente. Bueno, pues Pablo admite que esta había sido su propia experiencia. No es la experiencia de alguien de una historia inventada, sino que esa era su propia experiencia del pasado. Esto lo está diciendo todo un apóstol. Cuando él
Cuando el apóstol entró en contacto con la ley, ocurrieron dos cosas. La primera es que se dio cuenta de que era un fracaso delante de Dios. Cuando él trataba de vivir conforme al estándar, a la norma de Dios, se dio cuenta de que no podía. No había nada malo en la ley, pero su contacto con ella, con la ley, le llevó a darse cuenta que el malo era él. Fijaos lo que dice el versículo 7. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Él creía que lo estaba haciendo bien. Él creía que estaba agradando a Dios y que Dios tenía una sonrisa cuando miraba a Pablo. Pero no lo tenía. Él era inconsciente de eso, pero cuando vio la ley, se dio cuenta de que sus rectas no estaban tan rectas, que su vida no estaba a la altura de lo que Dios esperaba. Él, por ejemplo, no sabía que había nada malo en la codicia hasta que leyó que había un mandamiento que dice, no codiciarás. Entonces él comenzó a sentirse culpable porque se daba cuenta que él había codiciado aquello que no era suyo. La ley le mostró que él era un pecador, que él fallaba en cosas que no consideraba que eran fallos delante de Dios. Pero la ley también tuvo, como en esa mujer, también tuvo un segundo efecto en la vida de Pablo. Él admite en este pasaje que el contacto con la ley en realidad lo estimuló a hacer precisamente las cosas que la ley prohibía. Descubrió que era capaz de codiciar y al mismo tiempo el mandamiento a no codiciar lo estimuló a codiciar más. Se enteró que desear las cosas de otro era malo, pero no solamente eso, sino que comenzó a codiciar cosas que antes jamás había pensado que podía encapricharse de ellas. Cosas pequeñas, cosas grandes, todo tipo de cosas. Cuando era inconsciente de las normas, pensaba que estaba viviendo bien, una buena vida a los ojos de Dios, que todo iba bien en su vida, que ya había alcanzado el nivel que Dios requería de él. Pero tan pronto como entró en contacto con las normas, dice que el pecado recobró vida dentro de él. Quebrantó las normas y murió. Mirad el versículo 9. Y yo sin ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en esos dos sentidos, le hizo darse cuenta de que él no alcanzaba el nivel y además le incitó el pecado dentro de él. Dice, el pecado revivió y yo morí. Yo que me las prometía tan estupendas, me di cuenta de que el pecado resurgió con más fuerza en mi corazón. Bueno, pues si esto es así, si esta es la reflexión de Pablo sobre su propia experiencia, tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿por qué dio Dios las normas? Si la ley produce eso en nosotros, ¿por qué dio Dios la ley? Bueno, pues en la historia que hemos elaborado esta mañana, vemos como que el amo puso aquellas normas en la cocina, se las puso a la asistenta para que ella supiera qué se esperaba de ella y también para que alcanzara la aprobación de su amo. Tenía ese doble propósito. No había ninguna mala voluntad, pero claro, el hombre estaba en su casa, le gustaban las cosas a su manera y esta nueva asistenta pues no cumplía, es que no sabía qué es lo que se esperaba de ella y por lo tanto no podía alcanzar la aprobación de su amo. Bueno, pues Dios dio los 10 mandamientos para que tú puedas conocer su voluntad, para que hagas su voluntad y para que vivas por ella. Ese es el propósito de la ley que Dios ha dado. Pero vemos que a causa del pecado, la ley estimuló el pecado y el efecto fue que tú moriste. Mira el versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dios dio el mandamiento para que el hombre sepa cómo agradarle, qué es lo que Dios espera de él, pero en lugar de producir en él ese efecto, ha producido rebelión, ha producido enfado
de tal manera que el pecado revive ese pecado que era para vida, para yo tener una buena relación con Dios, para hacer lo que le agrada, para vivir de esa manera. Dice que a mí me resultó para muerte. Así que no podemos echarle la culpa a la ley, no podemos echarle la culpa a las normas, porque la ley es santa, justa y buena, versículo 12. De manera que la ley a la verdad, quiere decir a la verdad, sin duda alguna, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, si no le echamos la culpa a la ley, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Quién es el culpable de hacer que la ley, que es para vida, al final produzca muerte en nosotros? Pues nuestra propia naturaleza mala y depravada. Mirad lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Quiero leerlo en otras dos versiones para ver si ayuda a entenderlo. Dice otra versión, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y una tercera traducción dice, porque el pecado se valió del propio mandamiento para engañarme y darme muerte. O sea que el problema no está en la ley, el problema no está en el dador de la ley, el problema está en mi corazón. Mi corazón pecaminoso hace que aquello que es bueno y que es para vida produzca en mí la muerte. Así que ahora, por eso, está fuera del favor del amo y por lo tanto condenado a morir. Nunca habrías estado en esta situación si no hubieras conocido las normas. El pecado nunca habría sido estimulado sin la norma. Entonces vas a ir al amo de la casa y vas a decirle, mire señor, es todo culpa suya. Si no hubiera sido por las normas, yo nunca las habría quebrantado. No se nos ocurre eso, ¿verdad? Las normas son, como hemos leído, santas, justas, son buenas. Vienen de un Dios bueno para tener una buena relación con nosotros. No podemos culpar ni a las normas ni a quien las ha dado. Es tu propia naturaleza depravada, la que es tan engañosa que en realidad aprovecha una cosa que es santa y hace que produzca un efecto pecaminoso y que por eso incluso obre la muerte en ti. No está en Dios, está en nosotros. Así que, entre otras cosas, lo que nos habla este pasaje es de la perversión del corazón humano. El corazón sin Cristo es capaz de tomar algo bueno como la ley y hacer que obre muerte en nosotros. Ahora, en todo esto, y yo espero que vosotros repaséis este pasaje esta tarde en casa para que se asiente todo lo que estamos viendo aquí. Pero es muy interesante cómo todos los verbos en esta porción, en estos versículos del 7 al 13, están en tiempo pasado. Esta es la experiencia pasada de la asistenta de la ilustración. Es la experiencia pasada del cristiano. Esta es tu experiencia antes de la conversión. La ley, ¿a qué te llevaba? Al resentimiento, a la desobediencia. Te mostraba tu culpa, tu incapacidad para cumplirla. Y incluso te estimulaba a pecar más. Pero ese es el pasado del cristiano. No hay nada malo en los 10 mandamientos. El defecto y la culpa está en la naturaleza depravada de los hombres y de las mujeres, ya sean niños, ya sean jóvenes, adultos o ancianos. El defecto está en nosotros y no en la ley. Así que, como digo, esta es la experiencia pasada de aquella mujer, es la experiencia pasada del cristiano, es la experiencia pasada del asistente. Pero en segundo lugar, el apóstol, tomando esta ilustración del principio, nos habla de la experiencia de la esposa en los versículos 14 al 25. Aquella mujer fue en el pasado, fue una asistenta. Por eso los versículos 7 al 13 están en tiempo verbal, en pasado. Pero el presente es que ahora ella es una esposa. Ya
no es una asistenta, eso es el pasado. Ahora es la esposa, por eso los versículos 14 al 25 están en tiempo presente. Y con esa ilustración, el apóstol pasa a hablarnos sobre la experiencia presente del creyente. Aquella ex asistenta no tiene ningún deseo mayor que agradar a este hombre, el cual ahora es su marido. Ese es el principio consecuente en su vida. Ese es el principio constante. Si tú te la encuentras y le preguntas, bueno, ¿cuál es tu relación con este hombre? Lo amo de todo corazón. Y si hay algo que me he propuesto por encima de todo lo demás, es agradar a mi esposo. Eso es un principio en mi vida. De tal manera que todo lo demás, nuestro hermano Andy y yo no nos hemos puesto de acuerdo esta semana para hablar de estos temas, pero si estuviste en el estudio bíblico a primera hora, es que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Con otras palabras y usando distintos pasajes. La esencia de amar a Dios es precisamente esto. Esa es la esencia del cristianismo. Y esa es la esencia de esa mujer. No quiere otra cosa en la vida que agradar a su marido. Esa mujer ahora se deleita en la ley de su marido según su ser interior. Eso es lo que ella quiere hacer. Ahora, dice el apóstol, y prestar atención porque esto es muy importante, que esta mujer encuentra una contradicción, una paradoja en su vida. Aunque el principio que la mueve es agradar a su marido, se da cuenta de que hay algo en ella que no la deja ser lo que ella quiere ser por principios. Esa mujer dice, no sé lo que me ocurre, no sé lo que me pasa, sé lo que quiere mi marido y no lo hago. Y sé lo que a él le molesta y acabo haciéndolo. Aunque me propongo en mi corazón eso que es el proyecto de mi vida, que es agradarle a él y servirle, me doy cuenta de que fracaso. Cuanto más trato de agradarle, más difícil se me pone. Me vuelvo más y más inconsecuente. Es que no lo entiendo. Cada vez me doy cuenta de que cada día tengo más fracasos como esposa con este hombre al que amo. Y yo no quiero ser así. Yo lo amo. Sin embargo, soy así. Realmente no soy yo, porque cuando yo pienso en esto, yo digo, hago todo lo que él desea y más. Pero cuando me pongo a intentar hacerlo, me doy cuenta de que fallo. Y cuando fallo, lo hago fuera de mi carácter, fuera de ese principio que tengo, que es agradar al hombre al que amo. En mi corazón soy una cosa y en mis acciones soy otra cosa. Y por eso llega la desesperación y dice, ¿cuándo cambiarán las cosas? ¿Cuándo coincidirá lo que quiero hacer y lo que finalmente hago? Bueno, pues ahí acaba la ilustración, ¿verdad? Porque Pablo puede mirar hacia adelante, puede mirar al día de la resurrección, donde por fin en el cristiano coincidirá lo que quiere hacer y lo que realmente hace. Pero ese es el futuro. Ese es el capítulo 8. Y para eso tendremos que esperar. La pobre esposa de la ilustración no podía esperar a la llegada de ese día en que por fin pudiese ser coherente entre el deseo de su corazón y las acciones de su vida. Bueno, pues de nuevo, esto ilustra la realidad del cristiano. El cristiano es completamente consecuente en lo más profundo del corazón. El cristiano sabe, tú que eres cristiano y estás aquí esta mañana, estás aquí entre otras cosas porque quieres agradar a Dios. Quieres conocer su palabra y quieres salir de aquí un mejor cristiano con mejores propósitos y con la mejor voluntad y con la mejor capacidad para realmente agradarle. Pero no has llegado al coche o no has llegado a tu casa y ya has hecho 4 o 5 cosas que sabes que no agradan al Señor. Y eso te frustra. Eso te trae amargura. Sabes que solo hay un principio
que afecta a tus deseos y a tu voluntad, agradar a Dios y guardar su ley. Sin embargo, te das cuenta de que tus acciones no concuerdan con tus deseos. Te encuentras haciendo cosas en contra de la misma naturaleza de un cristiano. Y por eso llegas a la conclusión del versículo 25. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En su mente, cuando el cristiano se para a pensar, cuando está leyendo la palabra, o escuchando un estudio bíblico, o escuchando un mensaje, y dice, eso es lo que yo quiero ser, y nada más que eso. Pero no ha terminado de leerlo, de escucharlo, y ya está haciendo cosas que no debe. Se da cuenta que con la mente quiere servir a Dios, pero con la carne sirve al pecado. Quisiera parafrasear los versículos 14 al 25 para esperar que nos ayuden a ver con más claridad lo que el apóstol está diciendo. Así que lo que voy a hacer es leer estos versículos pero haciendo una paráfrasis. Así que no miréis tanto a vuestras Biblias. Y el apóstol Pablo comienza hablando en primera persona. Dice, bueno, me voy a dirigir a vosotros hablando de mí, pero en realidad estoy hablando de la experiencia de cualquier cristiano. Yo pienso que la ley es espiritual y que es buena, pero ¿cuánto la incumplo? ¿Cuánto me quedo corto del estándar de Dios, de la norma del Señor? Me doy cuenta de que mi vida es inferior. No la vivo en el espíritu, sino que me veo muchas veces viviéndola en la carne. Por supuesto, no me he vendido a la esclavitud. El pecado no se enseñoreará de vosotros. No me he vendido a la esclavitud, pero he sido hecho cautivo en contra de mi voluntad. Mi voluntad es agradar a Dios, pero en contra de mi voluntad me veo esclavo del pecado. Estoy en una posición terrible en la que no puedo ser lo que quiero ser. Así se encuentra el apóstol, así se encuentra cualquier cristiano. No logro ser lo que deseo ser con todo mi corazón. Así que el cristiano se mira al espejo, Pablo se mira y dice, soy una contradicción. En mi mente decido hacer lo bueno, pero todo queda en nada, todo queda en proyecto. Esta contradicción es entre lo que soy internamente y cómo actúo exteriormente. No es que sea dos personas, no me he vuelto loco. No. No hay dos personas en mi interior. Hay un principio que gobierna mi vida. Es un principio inmutable. Y ese principio es que quiero hacer lo bueno. Quiero agradar a Dios. Quiero ir por el camino de Dios. Quiero hacer las cosas a la manera de Dios, no a mi manera. Ese es el único camino. Es la única manera que reconozco como bueno. O sea, yo apruebo la ley de Dios. Veo lo que Él ha dicho y digo, eso es bueno, eso es lo que yo quiero hacer, a eso quiero entregar mi vida. Pero me doy cuenta de que actúo de manera diferente. Esos actos de pecado, esos actos de desobediencia, esos actos de rebelión contra la ley, están en contra de mi naturaleza. De eso también me doy cuenta. Cuando me veo pecando, no soy el verdadero yo, porque el verdadero yo no quiere pecar, quiere agradar a Dios. Pero es el hecho de que todavía tengo la constitución de Adán, la que me frustra completamente. Es que me veo en este cuerpo que tiene la constitución de Adán y que continúa yendo por el camino del pecado. Sé lo que quiero ser. En esto no tengo dificultad, tengo las cosas claras, la teoría la llevo muy bien. Es la realización, es la práctica de lo que sé que es bueno donde radica el problema. En el verdadero yo hay una verdadera resolución, hay firmeza. A mí no me apetece hacer sino agradar al Señor. Lo que ocurre es que me siento completamente frustrado por el pecado remanente que queda en mi constitución. Yo tomo la determinación de hacer lo que agrada a Dios, pero luego veo ese deseo frustrado y acabo haciendo lo que le desagrada.
¿Por qué? Porque el mal, dice, está dentro de mí. En lo más íntimo de mi corazón, estoy enamorado de la ley de Dios. Me parece santa, inmejorable, pura, buena, sin ninguna mancha, sin ningún error. Eso lo tengo bien claro. Eso está bien claro en mi mente. Pero me doy cuenta de que no tengo capacidad para cumplirla perfectamente. No hay esperanza de que deje de ser así. Recuerdo mis primeros días, después de mi conversión, pensaba que esto se lograría. Pero después de los años que tengo de experiencia, me doy cuenta de que esto es así. Mientras estoy en este cuerpo, eso resulta imposible. Por lo tanto, llego a la conclusión, mi cuerpo es un cuerpo de muerte. Algún día, por fin, seré libre por la gracia de Dios. Y por eso doy gloria a Dios por medio de Jesucristo, de que a través de Él, un día todo eso será parte de mi pasado. Y podré finalmente ser coherente entre lo que creo en mi corazón, lo que me propongo en mi vida y aquello que realmente hago. Por el momento, mi corazón está completamente decidido a cumplir la ley de Dios, aunque mis acciones no estén a la altura. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo de sí mismo. Esa es la experiencia del cristiano. Y si tú te sientes así, no eres un cristiano raro. Estás en la lista de los mejores. Estás con el apóstol Pablo. Esa es la experiencia de los más grandes santos del Señor. Así que hemos visto la experiencia pasada de aquella asistenta. Hemos visto cuál es la experiencia presente de la esposa. El Señor dice, el pecado no os enseñoreará de vosotros. Pero según el capítulo 7, el cristiano no está libre del pecado. Prestad atención. Capítulo 6, el cristiano no es gobernado por el pecado. Capítulo 7, el cristiano no está completamente libre del pecado. El cristiano es alguien que no sabe nada del pecado reinando en su vida, pero lo sabe todo del pecado sobreviviendo en su vida. Esa es la diferencia entre el capítulo 6 y el capítulo 7. No es igual que el inconverso, ¿verdad? Los inconversos están en paz con el pecado. No tienen mala conciencia, como aquella sirvienta. Cuando no sabía cuáles eran las normas, ella se sentía muy feliz, muy a gusto, y llamaba a casa, ¿cómo vas, chica? Pues muy bien, mamá, estoy encantada. Poco trabajo, el jefe no se queja, ¿verdad? Estoy muy a gusto, lo estoy petando, ¿verdad? 2 días más tarde, mamá, las cosas no son así. Parece que este hombre tiene otras ideas, otros pensamientos. Parece que no he aprobado. Esa es la experiencia del cristiano. El inconverso no. El inconverso se siente muy a gusto. Está en paz con el pecado. Vive en el pecado. Mientras que el creyente, capítulo 6, el creyente ha muerto al pecado. El problema es que, según el capítulo 7, el pecado continúa viviendo en el creyente. El creyente está lleno de deseos santos, pero al mismo tiempo está frustrado por el pecado que hay en sus miembros. Y esa es la experiencia continua hasta que ya por fin no tenga nada que ver con la naturaleza de Adán, hasta que por fin dejemos este cuerpo de muerte. Fijaos que para entender esto nos ayuda un par de versículos, 3 versículos de 1 Corintios capítulo 15, versículos 47 al 49. 1 Corintios 15, 47 dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así la imagen del celestial. Aquí el apóstol está hablando de cuál es la realidad del cristiano ahora. Arrastramos la imagen del hombre natural, del hombre carnal. Solamente cuando resucitemos con Cristo, porque este capítulo de lo que habla es eso, de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los cristianos con Cristo. Y cuando eso se produzca, dejaremos atrás todo lo que tiene que ver con este cuerpo. Un verdadero creyente es como un hombre que va
una noche andando por un callejón y tropieza en un bache que no ha visto y cae y se mancha. Pero según va andando hacia la calle, hacia la farola, se da cuenta de la mancha que tiene. Y cuanto más se acerca a la luz, más grande ve que es su mancha y más se esfuerza por eliminarla. Así el cristiano, según se va acercando a Dios, se va dando cuenta más y más de cuál es la mancha de su pecado. Y más va resolviendo en su corazón limpiarse plenamente de esa mancha. Más y más se da cuenta de lo pecaminoso que es su corazón, de lo corrompido que está delante del Señor. Y según se acerca al Señor, según se acerca a la luz, más se preocupa por hacer algo al respecto. El cristiano más y más se da cuenta de que el pecado es una ofensa, de que su antigua naturaleza está en enemistad con el Señor. Y por eso es que al final el cristiano dice, miserable hombre de mí. Esto no lo dice un inconverso. Esto lo dice un cristiano que se da cuenta de la incoherencia que hay entre lo que quiere hacer y lo que finalmente hace. Y es por eso que cuanto más se acerca al Señor, cuanto más crece en santidad, cuando más se acerca a la luz divina, más dice, miserable hombre de mí. Ese es el clamor de una persona que está haciendo progreso en santidad. Una persona sin santidad está muy a gusto con el pecado y no le resulta ningún problema. Pero el hombre, la mujer de Dios, cada día es más consciente de la miseria de su corazón. Quiero terminar, hermanos, después de haberos expuesto la enseñanza de este pasaje. Quiero advertiros que esta es la interpretación que podríamos llamar histórica del pasaje, pero también quiero deciros que en las últimas décadas ha habido otra enseñanza que se ha hecho muy popular para interpretar este pasaje. Podríamos haber perfectamente concluido aquí, pero quiero advertiros porque eso se encuentra en mucha literatura y en mucho de lo que se oye por ahí en el llamado mundo evangélico. Y según esa interpretación se nos dice que Romanos capítulo 7 no es la experiencia normal del creyente. Se nos dice que salgamos de la derrota, de la miseria, de esa experiencia mediocre del capítulo 7 y que entremos en la victoria del capítulo 8. Se compara el capítulo 7 con el desierto y el capítulo 8 con Canaán y se dice, crucemos el Jordán, dejémonos de todas estas cosas que forman parte del pasado y vivamos la vida plena en el Espíritu. Dejemos de ese peregrinar, esa agonía del capítulo 7 y entremos en la plenitud de gozo en esa experiencia superior del capítulo 8. Bueno, pues esto ha traído lamentablemente a muchos. Es algo que parece muy atractivo, pero entendemos que no es una interpretación justa del pasaje. Del apóstol Pablo, de su vida espiritual, conocemos más que de cualquier otra persona de la cual habla el Nuevo Testamento. El que dice estas cosas de sí mismo, fijaos que él habla en primera persona, no habla de los cristianos en general, aunque está hablando de los cristianos en general, pero él habla en primera persona. No sé cuántos aquí creen que él tuvo una experiencia espiritual mediocre. No sé cuántos piensan que él era simplemente un cristiano de estos calientabancos en la iglesia. Se equivoca quien lo piense. Pero el caso es que él está hablando en tiempo presente. Siendo un cristiano tan consagrado como lo era, él se da cuenta de la contradicción que hay entre lo que cree, lo que afirma, aquello por lo que es capaz de dar la vida, que de hecho dio su vida. Pero luego se dio cuenta de que había una realidad también presente en su existencia, que no siempre podía ser lo que deseaba. Con su propia naturaleza espiritual estaba esa trama del viejo hombre que había en él. El apóstol Pablo está hablando en tiempo presente. Si él estuviese hablando de que esta experiencia es el pasado del cristiano, continuaría usando los verbos en pasado como lo hace al principio del capítulo. Pero aquí está hablando de una experiencia continua
y constante en Él. Así que Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25 hablan de la experiencia actual, real del cristiano, de la esposa y no de la sierva. La vida del cristiano es una vida de conflicto intenso con el pecado. No es una vida de victoria como quien ya lo ha alcanzado. No es la vida de quien ya está descansando del conflicto, es de quien está luchando en medio de este conflicto. Es una vida de un pesar, de una agonía constante por querer deshacerse de ese pecado que aún mora en él. No es una vida de afirmaciones de victoria, que cuando uno se para a pensar son absolutamente hipócritas. La vida del cristiano es una vida de anhelos por la gloria, no de reflexiones sobre quien ya lo ha alcanzado. Querido hermano, querida hermana, esta es la vida del cristiano. La vida de aquel que un día luchó contra la ley, pero que ahora ama la ley de Dios, que se deleita, que la tiene como la única meta en su vida, pero que luego tiene las incoherencias que todos tenemos. Y esto nos debe enseñar a ser pacientes con aquellos que no han alcanzado el nivel que nosotros pensamos que tienen que alcanzar. Aquellos que siguen fregando a deshora o poniendo la comida tarde. Aquellos que dejan la bolsa del té en el fregadero. Cada uno de nosotros estamos en una etapa distinta en ese acercamiento a la luz, en esa purificación de la mancha del charco en el que hemos caído. Por eso tenemos que estimularnos los unos a los otros. La victoria está por venir. No pierdas la esperanza. Lucha con las fuerzas del Espíritu, conságrate al Señor, reafírmate en lo que crees, en lo que te has propuesto, y que esos fracasos te lleven a los pies de la cruz a pedir perdón. Pero no permitas que el enemigo aproveche esos fracasos para detenerte en tu progreso espiritual. Oremos. Señor, ayúdanos. Tú sabes que cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, tantas veces, casi a diario, nos sentimos frustrados, Señor, por esa contradicción entre aquello que supone nuestro mayor deleite, que es tu persona, tu palabra, tus mandatos, y luego la realidad de cómo te amamos, con carencias, con faltas, con fallos. Y cómo, Señor, cantamos porque tenemos un compromiso contigo de vivir vidas de santidad, pero en el propio acto de cantar ya estamos pecando porque somos incoherentes. Ayúdanos, Señor, a no tomar esto como un cheque en blanco para vivir en el pecado, para dejar que el pecado se enseñoree de nosotros, sino que nos afirmemos sabiendo que la ley es santa, justa y buena, que ha sido puesta por ti para mostrar la pecaminosidad que hay en nosotros y el gran perdón, la gracia inmensa que tú tienes con el pecador. Señor, obra en nuestros corazones de tal manera que podamos vivir de acuerdo con aquello que amamos. Y que esto lo hagamos para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén.